Ahí está el nombre, el apellido paterno, materno, de la abuelita, del abuelito y del tatarabuelito, completo, con su linaje completo. No hay pierde. Y Marx dice, esto es un fetiche. ¿Por qué es un fetiche? Ahora, en la doctrina del concepto es donde está desarrollado de mejor modo la idea de razón. Estaba viendo un videíto, siempre me envían amigos, cuates, ¿no? Es la discusión entre un pastor creyente, así en un escenario, y una señora ya anciana, que es científica, ¿no? Entonces, los pastores tienen una lógica argumentativa de interpelación tan bien trabajada, ¿no? Sean, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, mormones, presbiterianos, luteranos, etcétera, etcétera, así, digamos, la voz está muy bien trabajada, ¿no? Como para poder demostrarle al no creyente que está mal y que nada tiene sentido si es que no cree en Dios. Está muy bien trabajado todo eso. Entonces empieza a preguntarle, empieza a interpelarle así, ¿no? ¿Usted cree en Dios? ¿Por qué no cree en Dios? Así sucesivamente. Entonces llega al problema del orden, ¿no? Y le dice, entonces, ¿usted cómo cree que todo esto, bueno, quién ha creado el orden que está? No. Entonces, ahí hay un problemita, dice, ¿no? Entonces, si es que no hay el orden, no hay, ¿cómo se llama? Nada tendría sentido, y le empieza a refutar, poco a poco le empieza a refutar. Dice, porque quien cree en Dios, ¿no? Está denigrando a la razón, ¿no? Está denigrando al ser humano, porque el ser humano es capaz de razón, todo eso, así empieza a contraargumentar todo eso. Bueno, si uno cuestiona los presupuestos desde los cuales parte el pastor, o el creyente en este caso, se viene abajo la idea de Dios que está presupuesta en esa forma de argumentación. Pero pasa lo mismo con la señora esta, que son, digamos, los científicos, ¿no? Que parten de esta idea de razón, ¿no? Ella habla de la razón en los mismos términos en los cuales un creyente habla de Dios. Es lo que quiero decir, ¿no? Porque la idea de la razón es una idea. A ver, muéstrame la razón. Muéstrame la razón. Es igualito a cuando el ateo le dice al creyente, muéstrame dónde está Dios. No, pero aquí todavía, no, me está mostrando paredes, árboles, el cielo, no me está mostrando Dios. Es que la vida, tu vida, bueno, yo soy un ser humano, estoy vivo, sí, pero no me está mostrando Dios. Y así sucesivamente. Dios es una idea, la razón también es una idea. Si uno se pone a tematizar lo que está presupuesto en la idea de razón, uno llega a la conclusión de que las formas de argumentación y contraargumentación prácticamente son similares. Y es un poco digamos, al muro al cual llegaban los medievales, en el sentido de que para el creyente no hay argumentación posible que le demuestre que Dios no existe. Pero igualito al revés, para el no creyente no hay argumentación posible que le demuestre que Dios no existe. No hay, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? No solamente de qué tipo de modelo ideal yo parto, y que está presupuesto antes de cualquier forma de argumentación posible. Es el fundamento, en última instancia, a partir del cual un tipo de lógica o de racionalidad en última instancia puede tener sentido. Entonces, en la tradición de la cual está partiendo Hegel, ¿no? Lo que está presupuesto es la idea que del sentido de lo que sea toda la vida ha sido formalizado por una tradición, en este caso cristiana, digamos preparada por el cristianismo medieval, pero formalizado en última instancia por el protestantismo europeo y en este caso alemán, ¿no? Ahora estoy poniéndome a revisar
En el seminario con Dussel voy a exponer un tema que se va a llamar de la secularización al secularismo. Dussel tiene un artículo del 69 al respecto. Es la primera vez que hace una pequeña historia de la ciencia. Pues, y creo que la única vez. Entonces, ese texto yo lo leí hace muchos años y lo volví a encontrar, que lo había tenido en Bolivia, me lo traje ahora. Estoy revisando, que de nuevo el texto con cuidado, todo eso. Él dice que ha revisado, que ha corregido y que lo va a publicar ahora. Pero yo creo que hay muchas cosas que todavía se le puede cuestionar y o criticar. Porque en el surgimiento de la ciencia moderna, ¿no?, está bien clara la idea cómo es que los padres fundadores de la ciencia moderna han preparado el terreno para que se dé esta posibilidad de la formalización de una idea de Dios en términos de razón. Los padres de la ciencia moderna son increyentes, pero bien creyentes, así en sentido bueno de la palabra. Kepler y compañías, todo esto, ¿no? Ellos no están en contra de Dios, están en contra de la doctrina cristiana de ese entonces, en este caso el catolicismo, ¿no? Pero entonces, digamos, en las jerarquías hay una confusión al respecto, en el sentido de que, porque están en contra de la doctrina, o sea, la interpretación, entonces están en contra de Dios, ¿no? Es un poco lo que también dicen ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová. A uno a cada rato le van tocando la puerta, pues, y al final uno se molesta, ya no sabe cómo contraargumentar. Los testigos, otra vez, mira, ¿no? Porque ellos creen que si uno no está de acuerdo con ellos, ¿no? Y yo siempre les digo, no, yo creo en Dios, pero no creo en ustedes, es que es algo totalmente distinto, ¿no? Pero ellos creen que lo que ellos creen es lo que dice Dios, y así es Dios. Entonces, en los inquisidores hay esta relación. Lo que ellos creen de Dios, creen que es Dios. Entonces, y los padres fundadores de la ciencia moderna, dicho Brey, Nicolás de Cusa, ahora estoy revisando bien esas biografías, me he estado enterando de que Nicolás de Cusa, que es uno de los fundadores de la modernidad, que es el que produce la nueva antropología, gracias a la cual los europeos salen de su acomplejamiento antropológico, ¿cómo se llama?, aristotélico, cuando Aristóteles dice que los europeos son bárbaros, ¿no? Que en el norte, o sea, en el frío, el cerebro se les congela y por eso son bárbaros. Entonces hay que cambiar eso. ¿Y quién hace es Nicolás de Cusa? Nicolás de Cusa, el pensamiento de Nicolás de Cusa es gracias a este gran mecenas veneciano, esta dinastía de grandes banqueros ricos del siglo XVI. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, es de los primeros mecenas del conocimiento moderno, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que el capitalismo en Venecia, ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de, ¿cómo se llama?, documentación para mostrar de que las formas de racionalidad propias del capitalismo moderno empiezan o sea, en Venecia. La primera institucionalización de la idea de empresa y de banco es en Venecia. Vino el Medici, ahí está, los Medici, ¿no? Entonces, los Medici son los primeros en producir una empresa transnacional, y es con la idea de banco, ¿no? Ahora estoy haciendo así una serie de conexiones así muy interesantes, ¿no?, sugerentes, o sea, descubriendo cosas que antes se me habían pasado, o a uno se le pasa habitualmente, digamos, de largo, ¿no? Entonces, en este tipo de gente, y es por el tipo de cultura argumentativa, o sea, pensar al margen de Dios es imposible, no se puede, ¿no? O sea, todo está determinado por esa idea. Pero el problema es oponerse a las ortodoxias. Y las ortodoxias vienen de la Iglesia, en este caso, digamos, del papado, vienen de Roma, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y las ortodoxias han producido una interpretación de la Biblia ad hoc para justificar a las monarquías y al poder de Roma.
¿no? Y eso es aquello que impide el desarrollo del capitalismo. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es que tienen que oponerse primero a las ortodoxias. Pero como las ortodoxias no han entendido la diferencia entre lo que ellas piensan y lo que sea Dios, ahí empieza la confusión. Y entonces los críticos de esa ortodoxia tienen que devenir en, ¿cómo se llama?, en críticos, incluyendo, digamos, de la idea de Dios contenidas en las ortodoxias. ¿Sí se entiende? Digamos, la crítica tira, digamos, por, ¿cómo se llama?, por la ventana, el agua sucia, el niño y la tina. O sea, junto tiran, ¿no? Porque estoy mostrando así un poquito de modo acelerador del proceso. Entonces, es un poco lo que decía la sesión anterior. Ven que el problema no es sencillo, ¿no? Hay que explicar todo este tipo de tejes y manejes para poder entender esto. En la idea de razón está contenida la idea de Dios en el sentido de omnisciente, ¿no? ¿Se acuerdan la idea de Kant, ¿no? El ser humano puede conocer las apariencias, ¿no? Pero las esencias, o sea, la causa última de los apareceres, el ser humano no puede explicar, ¿no? Digamos, lo suyo de sí, en sí mismo no tiene sentido. O sea, esto ya no llega, ya no se puede, ¿no? Solamente Dios, porque Dios es omnisciente, ¿no? Entonces, de esta idea, el protestantismo se apropia. Dios es Dios porque es omnisciente. Y se acuerdan que les dije, ¿no? Kierkegaard está tematizando mucho esta idea de la cual en parte Marx es heredero, ¿no? Esta idea de que en la modernidad y gracias al protestantismo, Dios desciende a la tierra, se hace ser humano, ¿no? Entonces, si Dios es Dios porque es omnisciente, en la modernidad ahora el ser humano va como Dios, que era Dios en Jesucristo, se hizo ser humano. Ahora, cuando desciende en la modernidad a la mundanidad, ahora gracias a la ciencia, gracias a este tipo de conocimiento, ahora el ser humano va a poder elevarse al ámbito de la omnisciencia, y para eso va a ser ciencia, ¿no? Estoy hablando en el sentido de la licencia, pero el contenido que está presupuesto en la idea de razón, ¿no es cierto?, que proviene del Dios cristiano, ¿no es cierto?, ahora se va a formalizar en términos de razón. Por eso es que ahora nosotros pensamos y creemos en la posibilidad de que con la ciencia y con la razón vamos a poder conocerlo todo. No será en este momento, pero en el futuro sí. O sea, ya la hicimos, eso quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, Marx se da cuenta de eso, ¿no? Y por eso se llama doctrina del concepto, por lo siguiente, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El concepto es el conocimiento de algo, ¿no? El concepto es el conocimiento de algo. Y eso es lo que está contenida en la idea de definición. ¿Sí se puede? ¿Cuál es el concepto de Estado? El concepto de Estado, ¿no? Ahí está el conocimiento, en la definición, ¿no? El concepto es el conocimiento de algo, o sea, de un ente. En Hegel, ¿cuál es el concepto del concepto? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cuál es el conocimiento del conocimiento? El problema no es conocer algo, el problema es conocer el conocer. Conocer cómo es que se produce eso que se llama conocimiento. ¿Gracias a qué conocemos? No algo, sino el conocimiento. ¿Sí se entiende? Este es sería el ámbito máximo al cual habría llegado la autoconciencia. El problema no es conocer algo, sino saber, conocer. ¿Cómo es que conocemos lo que se llama el conocer? Entonces, por decir, digamos, todas las ciencias, ¿no?, habrían llegado hasta este ámbito, ¿no? Conocen lo que sea, conocen. Bueno, una vez que se ha conocido, ahora vamos a conocer el conocer. Y eso es la ciencia de la lógica. Y ese es el techo al cual ha llegado la modernidad.
ni Habermas lo ha sobrepasado, por decir. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿gracias a qué? A que históricamente, y este es el contenido, por supuesto, de la modernidad, por primera vez la humanidad ha llegado a la madurez. Y por eso ahora puede darse el lujo de prescindir de cualquier mito, cualquier utopía, cualquier Dios. Ya no es necesario. Ahora el ser humano es maduro en el sentido de soberano. Ahora él puede asimismo determinar no solamente lo que es, sino lo que quiere ser. Ya no necesita de nadie. ¿Sí se entiende? Ahora es absoluto. Entonces, si en Kant era, atrévete a pensar, ¿no? En Hegel es, ya pensamos. ¿Sí se entiende? ¿No? Viene Marx y dice, señores, el contenido acá es un fetiche. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Toda la clase estamos comentando el pie de página 5. Ya nos pasamos, ¿no? Hinkelhammer dice que y a partir de Popper, ¿no? Esto también lo hemos rastreado. ¿Por qué se puede decir que Newton y Galileo son los padres fundadores de la ciencia moderna? ¿No? Porque para que sea posible el sistema galileano y el newtoniano, tanto Galileo como Newton nace en el mismo año en que muere Galileo. Estoy revisando bien las historias, qué está detrás, qué no está detrás, todo eso. Y fíjense en perspectiva de colonial, ¿no? O sea, todo el mundo cuando habla de la descolonización habla de las ciencias sociales, de la filosofía, pero nadie habla de la ciencia natural. Lo dejan intacto, ¿no? Y no estamos haciendo eso, metiéndonos en ese problema. En parte gracias a Marx, ¿no? Lo voy a decir en este lenguaje. Si en la ciencia medieval el modelo ideal que estaba presupuesto era el del Dios cristiano, estoy diciendo el modelo ideal que estaba presupuesto, o sea, como el último horizonte, ¿no? En esa totalidad, por decir, la ciencia moderna es posible porque se desembarazan de ese modelo ideal y parten de otro modelo ideal. Por ejemplo, el del perpetuum mobile, ¿no? El movimiento hacia el infinito, o del movimiento circular, ¿no? O perfecto, ¿no? En el caso de Galileo, por ejemplo, o sea, Galileo es heredero de Kepler. Kepler es quien empieza con la hipótesis siguiente, dice: si Dios es Dios y vive en el cielo, entonces en el cielo Él se comporta de modo perfecto, ¿no? Y como todas las estrellas son la expresión de Dios, entonces los planetas y las estrellas se mueven de modo perfecto. ¿Cuál es el movimiento perfecto? El circular. Esa es la hipótesis. Es un modelo ideal, ¿no? Entonces se pone a describir, ¿no?, el movimiento de las estrellas y los planetas. Y ninguno se mueve de modo circular. Todos se mueven de modo elíptico. Él descubre el movimiento elíptico y piensa que ha llegado, ¿cómo se llama?, al error. O sea, él cree que ha fracasado. Pero de ahí parte Galileo,
¿no? En el sentido de que, bueno, una cosa es querer comprobar el modelo ideal y otra cosa es tener como presupuesto el modelo ideal. Y se dan cuenta de eso gracias a Platón. La ciencia medieval es aristotélica, la moderna es platónica, porque hay un retorno a Platón. Y en concreto al diálogo del Timeo. En el diálogo del Timeo es una reflexión relativa a los modelos ideales presupuestos en la construcción del conocimiento. Entonces ellos producen otros modelos ideales gracias a los cuales es posible, digamos en este caso, producir cierto tipo de conocimiento. Si en la realidad yo no tengo nada a partir de lo cual yo pueda evaluar en qué consiste el movimiento perfecto, pues entonces yo voy a producir ese modelo ideal y en función de ese modelo ideal yo voy a evaluar los movimientos en concreto en la realidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Detrás de Newton hay una pregunta bien sencillita, pero que los deja perplejo a todo el mundo. Y que parecería hoy ridícula, ¿no? Si todo en la Tierra cae, yo agarro esto, ¡pum!, cae. ¿Por qué? No sé, pero cae. ¿Por qué en el cielo planetas que son tan pesados, millones de veces tal vez, o miles de veces más pesados que la Tierra? ¿Por qué no caen? Es lo que se pregunta. ¿Por qué no caen? ¿No? Si nosotros decimos que esto cae porque es pesado, entonces, fíjense la pregunta que hace. ¿Qué es entonces el peso? Con esa pregunta, gracias a esa pregunta, conocemos la ley de la gravedad. ¿Sí? O sea, la caída libre. O sea, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Por qué aquí todo cae y allá no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, detrás siempre hay un modelo ideal, un modelo trascendental. Ese es el lenguaje de la ciencia, un modelo ideal y otro trascendental, que está presupuesto siempre en última instancia en la producción de conocimiento, no solamente de los entes, sino de la idea de lo que sea la totalidad. O sea, no solamente hay una forma de encubrimiento, sino que junto con la forma de encubrimiento hay lo que está primero presupuesto en el aparecer del ente. Lo que está presupuesto en el aparecer del ente es siempre el ser humano. En el aparecer del ser humano hay otro tipo de presupuesto. Siempre que aparece un ser humano, siempre hay algo que está presupuesto. Y lo que está presupuesto es un horizonte del sentido, un mundo de la vida. Digamos, el mundo maya azteca, o el africano bantú, o el hindú, o el mesopotamio. Pero en el aparecer de un horizonte o forma de vida, también hay algo que está presupuesto. ¿Sí se entiende? Y este es el modelo ideal. En el aparecer de la modernidad, ¿qué es aquello que está presupuesto? ¿No? En toda la filosofía de la historia, que lo formaliza muy bien Hegel y que hasta ahora está intacto, vivito y coreano, hasta entre quienes se dicen descolonizadores, ¿no? Está presupuesto el modelo ideal, presupuesto en la modernidad. Y a eso le dice Marx, entonces, que es la formalización del modo como es que el cristianismo medieval y protestante moderno han formalizado. Nos dice Marx, eso es un fetiche. ¿No? El contenido en Hegel es Dios, no lo digo yo, te lo dicen y está ahí en la doctrina del concepto. Pero donde me di cuenta, yo eso fue leyendo el 2008-2009, cuando estuve en Binghamton en un seminario con los, ¿cómo se llama? Con los hegelianos, uno de los alumnos más importantes de Terry Pinker, el doctor Robert White, me acordé de su nombre, porque fíjense, el 2006 dimos el seminario de la ciencia de la lógica, el 2007-2008 nos fuimos a Binghamton, ahí tuvimos un seminario sobre la fenomenología, donde me di cuenta más claro que de todo esto, y ahí me puse a revisar bibliografía que no hay en lengua hispana, y un hegeliano que se llama Quentin Lauer tiene estudios preciosísimos sobre la doctrina del concepto en Hegel, y él ahí lo dice clarito, pero lo dice más claro. Yo dije, ya estás con razón.
nosotros no nos dábamos cuenta, pero aquí está dado cuenta, dice, es la idea de Dios, y es este tipo de idea de Dios, o sea, no es la idea de Dios medieval, es la idea de Dios protestante, o sea, moderna, y es una idea ad hoc. ¿Ustedes han leído Moby Dick? A ver, revisen la parte introductoria cuando está partiendo el barco, que no me acuerdo cómo se llama el barco, ¿no? Pues cuando está partiendo el barco hay una, ¿cómo se llama? Un párrafo o algo así, en la cual un pastor protestante, es en las costas de Massachusetts, está haciendo una oración por los marineros que están yendo pues al mar, ¿no? Entonces es el pastor, ¿no? Y está ahí con su feligresía, pues están orando por los marineros para que vayan, todo eso, ¿no? Entonces empieza que Dios los acompañe en todo tipo de cosas, porque están yendo a matar ballenas, ¿no? Porque no tenían energía, ellos, ¿no? No tenían grandes minas de carbón como en Europa. Entonces la energía era el aceite de la ballena, ¿no? Y si no hubiesen descubierto el petróleo, hubiesen acabado con las ballenas, así de simple. Estaban literalmente exterminándolas, ¿no? Entonces el pastor dice, ¿no? Porque que traigan cualquier cantidad de aceite para que ilumine nuestras ciudades, para que se dé la industria, para que se elimine la prostitución y el robo, para que hagan funcionar nuestras maquinarias, porque nuestra forma de vida, inspirada por ti, así la cosa, o sea, todo el discurso protestante justificando ese tipo de explotación, por decir, pero hay una coherencia lógica impresionante. O sea, por eso, digamos, el espíritu protestante se acorde con el espíritu del capitalismo. El capitalismo es la formalización de eso. Ese es el contenido. Por eso dice Benjamin, el capitalismo es una religión. Pero es peor que las religiones. Por eso es el opio del opio. ¿Sí se entiende? ¿No? Y por eso, ¿por qué es el opio del opio? Estamos diciendo, ¿no? Para hacer crítica radical, en última instancia, del modo más mortal al capitalismo, hay que desentrañar su teología. Pero, ¿cómo se llama? No aparece como teología, porque no aparece en ese lenguaje, pero es teológica. Pues, o crees o no crees en última instancia, ¿no? Entonces, cuando dice Marx, esto es un fetiche, órale. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué dice Hinckelammer? Hinckelammer dice, y esto lo dice, se llama la reconstitución del pensamiento crítico, en un texto que escribe el 2011. Entonces, el 2008, digo, el 2009 volví a Bolivia. Ahí di mi seminario, o sea, en 2008 tuve mi seminario con los hegelianos en la Universidad Estatal de Nueva York, ¿no? En 2009 yo dije, bueno, ahí yo dije, esto hay que darlo en Bolivia, porque yo sé de qué estaba hablando. Ahí dije, entonces vuelvo a Bolivia y digo, tenemos que hacer un seminario sobre la fenomenología. Y hacemos el seminario de la fenomenología. Y dije, ahora estamos preparados para hacer el seminario del capital. Hicimos el seminario del capital. Hasta abril más o menos del 2010, y de ahí nos vinimos acá, ¿no? Entonces, el 2011, o fines del 2010, o principios del 2011, Hinckelammer me envía su último trabajo, este último que acabo de... A ver, ¿qué piensas? Y ahí dice literal Hinckelammer, ¿no? Yo creo que el método de Marx no está ni en el famoso prólogo a la contribución, ni en, de 1959, ni en la introducción a los Grundrisse, ¿no? Ni siquiera en el epílogo a la segunda edición del tomo del Capital, sino que está en su teoría del fetichismo. Ahí está el método, ¿no? Entonces, ahí lo dice explícito. Entonces, inmediatamente con él dije, ¿what? ¿No? ¿No? Me pongo a trabajar sistemáticamente el problema. Entonces, ¿qué es aquello que descubrimos? Lo que descubrimos es lo siguiente.
y leyendo N veces, ¿no? Letra por letra, en primera instancia el capítulo dedicado al fetichismo, y después de eso rastreando ya en la tesis doctoral el modo como es que Marx sigue tematizando, especialmente en el tomo 3, el problema del fetichismo, y cualquier cantidad de citas bíblicas que las utiliza para compararlas al modo como argumentan los grandes ideólogos y teóricos del capitalismo para justificar el capitalismo. Es impresionante. Pero pues, todo el mundo, digamos, si es que no ha leído, por lo menos ha comprado el tomo 1, pero el tomo 3, ¿no? Del Capital, ¿no? Que solamente fíjense la cantidad de ediciones, ¿no? Del tomo 3, digamos, del tomo 1, por decir, hay unas 30 ediciones, ¿no? Y digamos, pero del volumen 1 hay unas 50 ediciones, por decir, ¿no? Entonces, eso sí, la gente ha comprado, pero del tomo 3 debe ser 9, 5, 4, etcétera, etcétera, ¿sí se entiende? O sea, digamos, si en el mejor de los casos llega la gente a terminar el tomo 1, porque es pesadísimo, imagínense llegar al tomo 3. Entonces, en el capítulo del fetichismo, lo que hace Marx es problematizar los modelos ideales que están contenidos no solamente en el liberalismo, sino en los padres fundadores de la economía política clásica. ¿Se acuerdan de las ideas de las famosas robinsonadas? El modelo ideal, ¿no? El contenido de la doctrina del concepto es un modelo ideal, o si ustedes quieren, un modelo trascendental. Eso es en el lenguaje científico. En el lenguaje de la vida cotidiana es mito o utopía. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, dice Marx, esto es un fetiche. Cuando dice esto es un fetiche, lo que dice es lo siguiente: si nosotros dejamos intacto esto, vamos a llegar a las mismas conclusiones que llegan no solamente Hegel, sino también los ideólogos del liberalismo y de la economía política. Entonces, hay que partir de otro modelo ideal. Entonces, por eso dice, para variar, al final, después de describir los modelos ideales, presupuestos, no solamente en el capitalismo naciente, sino en, ¿cómo se llama entre los medievales? Para variar, imaginemos otro modelo ideal a partir del cual entender todo de otro modo. A eso le llama el reino de la libertad. El reino de la libertad, ¿no? Entonces, imaginemos otro modelo ideal a partir del cual, ¿no es cierto?, se pueda entender todo de otro modo. Si esto es así, la doctrina del concepto para la tematización del problema del método en Marx es fundamental. Si es así, se equivocó Dussel. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen, compañeros? ¿No ven? Está duro, ¿no ven? Ahora, el problema no es que se haya equivocado Dussel. El problema es el marxismo del siglo XX, todito, desde Lenin, desde Plejánov en adelante, incluyendo Engels. Todos siguen presuponiendo en última instancia el modelo ideal contenido en la modernidad. Y por eso no se puede ir más allá de la modernidad. Ese es el muro al cual ha llegado la razón moderna y al interior de la cual están atrapados todos los grandes críticos. Y por eso no pueden mirar más allá de la modernidad. ¿Sí se entiende? Creo que es el comentario que hace José Porfirio Miranda, ¿no?, cuando escribe Filosofía de la Opresión, y hace precisamente ese comentario diciendo que la sociedad moderna se considera a sí misma como cristianismo out o cristianismo consumado, y empieza a tratar de explicar cómo, en un sentido ontológico, se asume la modernidad como la cúspide, pero al mismo tiempo como reclusión de alternativas. O sea, si no es ella, no hay nada, todo está acabado, si no hay alternativas. Digamos que la totalidad expresada por Porfirio Miranda es una totalidad que se encima por todo el pensamiento, por toda la
de esa totalidad es a su vez el destino último de todas, pero si no es ella, entonces no hay nada. Sí, ahora, eso dice el sentido positivo. Ah, sí, claro. Ahora, ¿dónde podemos tener la prueba de eso? No solamente en su Hegel tenía razón, sino en la deconstrucción que hace del pensamiento neopositivista primero, después de eso, porque utiliza Hegel para cuestionar eso, y ese texto es genial en ese sentido. Pero en Hegel tenía razón, muestra, digamos, del modo más, en el óptimo sentido de la palabra, esta conclusión, ¿no? Pero bueno, es un texto muy filosófico, denso, todo eso, pero siempre decimos el problema está en la práctica política, ¿no? Después del 94, los zapatistas le invitan a Porfirio Miranda para que sea su asesor. ¿Y qué les dice Porfirio Miranda a los zapatistas? Primero modernízanse, después de eso hablamos. ¿Sí se entiende? Pero llega un momento en el que él mismo contradice su libro, ¿no? Y llega a decir que él mismo está así como decepcionado de su producción, ¿no? Algo así. Bueno, a eso no he llegado. Pero sí se entiende, ¿no? Él llega, el que les dice, y en la jornada sale eso, ¿no? Primero modernícense, ustedes están todavía premodernos, por decir, ¿no? Por eso practicamos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, bueno, supuestamente Dussel así es, ¿no? Es el maestro, el crítico de la modernidad, y ahora por eso estamos haciendo este seminario sobre la modernidad, ¿no? Una reevaluación, todo eso, ¿no? Y llega a esta conclusión, ¿no? O sea, mi juicio, estoy partiendo de Hinkelhammer, estoy diciendo, es sobre el marxismo del siglo XX. Y es por problemas, primero metodológicos y ahora epistemológicos. ¿Sí se entiende, compañeros? Por eso que estamos diciendo, está gruesísimo. ¿Eso es mexicano? ¿Está gruesísimo? ¿No? ¿O no? Sí. ¿Ve? Está gruesísimo, ¿no? Y por eso es que mucha gente no solo se ha molestado, sino muchos se van a molestar por este seminario, ¿no? Porque el problema no es que estemos demostrando de que siguen siendo modernos. El problema es que estamos mostrando que no han entendido a Marx. ¿Sí se entiende? Porque Marx está diciendo que el modelo presupuesto en el capitalismo y Hegel es un fetiche, es un dios falso, es un modelo ideal falso, a partir del cual lo que se produce es la destrucción sistemática del trabajo humano y de la naturaleza. Hay que partir de otro modelo ideal. Si él dice, imaginemos entonces otro modelo ideal, que en este caso sería el reino de la libertad, ¿no? Ahora, ¿por qué él dice, imaginemos otro modelo ideal? Porque él no conoce otro horizonte. De alguna manera se debe ser también. Exactamente, ¿no? Y por eso, después de eso, porque esto está en la segunda edición del Tomo 1 del Capital, es 1873, después de eso empieza el diálogo sistemático con los populistas rusos y sus trabajos relativos a la comuna, primero de París, después de eso a la comunidad rural rusa, después de eso sus trabajos con, ¿cómo se llama?, con los fundadores de la antropología, Lewis, Morgan y compañías, ¿no? Es decir, ¿cómo es que se ha destruido las formas comunitarias de vida y qué es aquello que se puede recuperar de ellas? Pero el marxismo del siglo XX, empezando por Lawrence Crowther, no entienden en absoluto eso. Yo ya tengo así los textos bien señalados. Entonces, yo siempre digo, bueno, a esa conclusión llegó Marx. Está bien. Entonces, primero, este servidor no es alemán. Segundo, no es europeo. Tercero, no es del siglo XIX. Este servidor es sudaca, del siglo XXI y del mundo andino. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Entonces, yo no tengo, así con Bloch, que sigue siendo todavía en este caso moderno, que imaginarme algo nuevo. Semelman sigue en eso, hay que imaginarse algo nuevo. Tenemos nuestros pueblos originarios, milenarios, que han producido modelos ideales mucho más racionales que el modelo ideal producido por la modernidad. Entonces yo digo, ¿qué hago si parto de eso? ¿Qué hago si parto? O sea, el 2011 dije, a ver, voy a empezar, digo el 2012, el 2011, perdón, voy a empezar a partir de eso, a ver qué pasa. Y de pronto empiezo a ver toda la realidad de otro modo.
incluyendo a la propia modernidad. ¿Sí se entiende? O sea, hay de dónde partir. Si yo soy moderno, todo eso es premoderno. Pero si no soy moderno, si no tengo conciencia moderna, entonces puedo tomar en serio eso. Y estoy empezando a descubrir otra cosmovisión de la realidad mucho más racional que la barbaridad que ha producido la modernidad. Entonces, por eso yo puedo decir, partiendo de Marx, ya no sigo a Marx. Entonces, se puede, para pensar con Marx, más allá de Marx. ¿Sí se entiende? En ese sentido, ya no somos marxistas. Pero estamos partiendo del maestro. ¿Sí se entiende? Es algo así también lo que plantea, por ejemplo, Kossik, ¿no? Me parece que Kossik también habla en el sentido de que hay que hacer un adentramiento profundo en el discurso de Marx, precisamente para rescatar ese método crítico y adecuarlo a nuestra situación contingente, a nuestra realidad, ¿no? Sí, pero él todavía sigue pensando en términos de totalidad. Sí, ¿no? La existencia dialéctica de la totalidad. Sí, él todavía sigue pensando al interior de esto. O sea, digamos, al interior de la totalidad todavía estamos trabajando acá. Y es lo que tengo bien trabajado. ¿No? O sea, al interior de esto. El problema es, ahora, ¿cómo nos remontamos a estar supuesto en la totalidad? ¿No? Que sería el problema del no ser o de la exterioridad. Y ahora, ya no solamente como lo negado por la totalidad, que es una forma de exterioridad, ¿no? Sino por lo no concebido siquiera por la totalidad. O sea, es todavía más radical, ¿no? Sí, la vicepresidencia del Estado que compiló de Bolivia, compiló este libro de escritos sobre la comunidad ancestral de Marx. Yo pude adquirirlo hace unos días por allá. Y hace poquito también di una plática en YouTube entre Silvia Rivero Cosicaki y Boaventura. Entonces ella estaba diciendo que todos los conceptos y las ideas sobre lo comunitario, sobre la comunidad, no debían buscarse en Marx, porque la limitación de Marx por su tiempo, por ser europeo, hacía que no pudiera ser un asidero intelectual de producción propia, ¿no? Sino debían de ubicarse en las comunidades realmente existentes y en la historia de muchas de las comunidades. Ahí se estaba refiriendo a Bolivia. En lo que tú has leído, José, al respecto, ¿cuál sería la principal o las tres principales, no sé, algunas de las limitaciones de Marx para hablar de la comunidad ancestral, de la determinación de lo comunitario o, como una vez lo dijiste, de la distinción entre comunidad y sociedad? ¿Qué no pudo Marx tener? ¿Qué no aporta Marx? Bueno, ¿cómo se llama? Primero lo primero, la primera parte de eso. En lo que dice Silvia Rivera, tiene razón en el siguiente sentido. Hagan de cuenta que el concepto de comunidad, el concepto de tierra, el concepto de territorio, ¿no? El concepto de ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, hay que partir de no la idea de trabajo, no la idea de ser humano, no la idea de comunidad de Marx, estoy diciendo, no hay que partir de los entes que ha producido Marx. Eso es lo que estaría diciendo, ¿no es cierto? Hay que partir, digamos, de lo que está presupuesto en el mundo andino. Pero si yo digo eso, estoy atrapado acá todavía, ¿no? Otra vez vuelvo a lo que decía al principio. Conceptos como generalidad, particularidad, verdad, subjetividad, racionalidad, etc. ¿De dónde los tomo? Lo normal es que la gente habla de otra idea de comunidad, de otra idea de tierra, territorio, todo eso, con este tipo de racionalidad. Y eso todavía no le ha llegado a la cima, ¿no? Ni a ninguno de los teóricos, digamos, que están trabajando en este tipo de temas. Nadie se parece a este problema. O sea, ni siquiera les aparece el problema. No es que lo desechen, porque una cosa es decir, no, partir del mundo andino, no, son tonteras, eso ya pasó la cosa, que ahorita hay que. No, o sea, ni siquiera les llega el problema ese.
¿no? De que estamos sobredeterminados por una forma de excepcionalidad. Antes de venir, que nos invitaron a una conferencia en la Cancillería, estaba ahí el canciller con uno de los intelectuales más importantes de el movimiento indígena campesino, que le dicen el Inca. Dice que tiene raíz inca, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, fíjense. Y él es el fundador de la primera universidad indígena, aymara de Tahuantinsuyo, apellida Choquehuanca, ¿no? Pero no es el canciller Choquehuanca, es el Inca Choquehuanca. Entonces, fíjense lo que dijo él, ¿no? Mucha gente dice que nosotros estamos colonizados, y eso es falso, no estamos colonizados, fíjense. O sea, estamos intactos después de 500 años, lo dice. O sea, ¿no? O sea, ni siquiera les llega, digamos, a la idea esta problematización. Lo normal es intentar producir conocimiento del mundo andino con este tipo de racionalidad. O sea, no se problematiza. Digamos, eso es lo primero. Esto es lo segundo. Para responder a la pregunta tuya, tendríamos que habernos revisado in extenso a las 4 redacciones del Capital. Bueno, ya no serían las 4, serían las 6, ¿no? Porque estaría los Grundrisse, la historia de la plusvalía, el Haupt Manuscript, la edición del tomo 1 del Capital, la segunda edición del tomo 1 del Capital y los manuscritos de Marx para el tomo 2 y el tomo 3, que no son los mismos que conocemos, que es la edición de Engels. Que, bueno, en la edición del Mega, los manuscritos de Marx para el Capital son manuscritos entre 1873 y 1883, o sea, durante los 10 últimos años de su vida, ¿no? Que Marx siguió trabajando, y ahora están publicados, y los tenemos los libros, ¿no? Pero, bueno, en última instancia implicaría eso, ¿no? Que ahí, digamos, estaría todo este tipo de recepción relativa o este tipo de discusión relativa a las comunidades, inclusive germanas, con las cuales en el tiempo de Marx todavía estaban conviviendo al sur de Alemania, cerca de la laguna de Constanza. Ahora están descubriendo una serie de cosas que, o sea, antes ni siquiera eso nos aparecía, por decirlo. Bueno, pero lo que podemos decir es lo siguiente. Marx, sin querer queriendo, eso es una forma de mexicanizar, por un lado sí, pero por el otro no, va mostrando sistemáticamente cómo la aparición de la sociedad moderna implica la destrucción sistemática de la comunidad, en este caso medieval, ¿no? Es un tipo de comunidad, ¿no? Ahora bien, si hablamos de comunidad, podríamos decir algo similar a esto, que serían, ¿cómo se llaman? Las formas de producción, ¿no? Entonces, las formas de vida comunitarias, o mejor dicho, todas las culturas y civilizaciones anteriores a la modernidad tienen formas comunitarias de vida, ¿no? En ese sentido, cada horizonte histórico y cultural tiene sus propias especificidades, ¿no? Pero también hay algo que es común, ¿sí? Entonces, estos horizontes, algunos han desarrollado de mejor modo la idea comunitaria y otros no tanto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en Marx hay elementos como para poder detectar lo que es común a las formas comunitarias de vida, ¿no? A partir de los cuales se pueden reconstruir las formas específicas. Entonces, cuando hablo de comunidad, yo no estoy presuponiendo en última instancia la idea que de comunidad está presupuesta en Europa o en el mundo europeo occidental. Yo estoy presuponiendo la idea de comunidad presupuesta en el mundo andino de la vida. Es la idea de Ayllu. El contenido presupuesto en la idea de Ayllu rompe y lo hace trizas la idea de comunidad presupuesta en el mundo medieval.
o en lo que conocemos nosotros de idea de comunidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahorita todavía yo no estoy haciendo esa reconstrucción y estoy sospechando de que en México o en el mundo mayo-azteca es similar. Digamos, en el continente americano es similar, porque había una relacionalidad comunicacional entre todos los sabios, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y la forma de comunicación es a través de toda la zona cordillerana. Y es a través del occidente. Ustedes agarran el mapa y ¿no? Entonces, cuando vinieron los españoles, dicen que se reunieron 2 veces los grandes sabios de todo el continente, del Avia Yala, y depositaron, guardaron toda esa sabiduría en los cerros. ¿No? No se ha perdido, está ahí. Y todavía no ha llegado el tiempo en el cual todo eso va a salir. Todavía no hay permiso. ¿Qué tal? ¿No? Es otro tipo de relación, ¿no? Entonces, inclusive hay cosas que yo no puedo decir, me han impedido que diga, ¿no? Y algunas cosas yo digo, no, mejor no me digan, porque a veces me jalan la lengua y se me sale, ¿no? Es que mejor es que no. Entonces, esa idea de comunidad es radicalmente mortal. Es más fácil asumir la idea de comunidad presupuesta en el mundo medieval, o digamos de origen cristiano, por decirlo. Es más tranquila, por decir, menos problemas nos hacemos con eso. Pero con la idea de comunidad, digo con el contenido de la idea de comunidad que está presupuesta en el mundo andino, ahí sí que es radical la cosa. ¿No? Y yo estoy trabajando eso. Pero antes de trabajar en sentido positivo de esto, hay que preparar el camino. O sea, hay que preparar los conceptos y las categorías con el cual hacer inteligible eso, ¿no? Si previamente no desfondamos el discurso ideológico de la modernidad, cualquier construcción teórica nuestra es insuficiente, es débil todavía. O sea, primero hagamos caer el muro. Se cae el muro y automáticamente la gente ve que hay más allá, que no todo se acaba en el muro de la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, hagamos que, así como decía Hegel cuando empieza la fenomenología, dice, la modernidad es todavía un sentimiento, ¿no? Acá ya es concepto, tiene su fundamentación filosófica. Hagamos este tránsito. Hagamos este tránsito. Y este tránsito, Hegel lo hace más o menos 30, 40 años, ¿no? Este servidor está apenas 20 años, ¿no? O sea, todavía nos falta bastante camino por recorrer. ¿Sí se entiende? Esa sería la respuesta a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? O sea, tenemos todavía mucho que aprender de Marx. Fundamentalmente, ya no solamente la crítica al capitalismo, sino al marco categoría del pensamiento moderno. O sea, para desingenuizarnos, así sería, ¿no? Es un poco lo que una vez platicando con Dussel, a partir de muchos alumnos que él ha tenido, todavía tiene, de los llamados descolonizadores, ¿no? Quien tiene una pretensión seria y honesta de crítica y no ha atravesado Marx, normalmente su crítica deviene ingenua, ¿no? Y cuando la crítica deviene ingenua, se vuelve pertinente al sistema de dominación. O sea, en última instancia, uno se vuelve un tonto útil. ¿Sí se entiende? Para que no acontezca esto, ¿no es cierto? Entonces hay que fundamentar y radicalizar de tal modo la crítica que le sea imposible al enemigo apropiarse de lo nuestro. ¿Sí se entiende, no? Que es lo que ha pasado con el modelo neoliberal. O sea, con el discurso de opción por el pobre se ha impuesto el modelo neoliberal. Eso es lo de lo que habla Es de lo que habla Heber Marcuse, ¿no? Cuando precisamente dice que él en Sociedad Centro dice, ¿no? Empiezan a surgir nuevas formas de protesta, vamos a decir, unas nuevas formas de estar en contra del centro, y
subsumirlas, integrarlas, despojarlas de ese carácter crítico y hacerlas ad hoc al sistema de totalización, ¿no? En la década del 60 lo han hecho con mucho éxito. O sea, toda la ola de protesta anti-Vietnam, por ejemplo, literalmente a toda esa generación los han fundido drogándolos, pero eso es literal. Eso es literal. Para eso ha servido Woodstock. Han permitido esa gran concentración de jóvenes, ¿no? Radicales que querían otra cosa, y ahí los han drogado. Gratis, ¿no? Cualquier cantidad que se drogue. Y eso, ¿cómo se llama? Y ahora están haciendo lo mismo con la pokemonización, etcétera, etcétera, ¿no? Están igual, estupidizando. Hasta se van a la naturaleza. Vamos a la naturaleza. Se van a la naturaleza. Bueno, nos hemos pasado 20 minutos, o sea, lo que... A ver. En esta cuestión de la doctrina del concepto a donde hemos llegado, el fenómeno de la secularización, digamos, complica todavía más poder visualizar el mundo. ¿No? Sí. Eso lo vamos a trabajar. Sí, no, con calma. O sea, de eso se trata este seminario, ¿no? Bueno, entonces, aquí nos quedamos capaces de razón, todo eso, así uno empieza a contraargumentar todo eso. Bueno, si uno cuestiona los presupuestos desde los cuales parte el pastor, o el creyente en este caso, se viene abajo la idea de Dios que está presupuesta en esa forma de argumentación. Pero pasa lo mismo con la señora esta, que son, digamos, los científicos, ¿no? Que parten de esta idea de razón, ¿no? Ella habla de la razón en los mismos términos en los cuales un creyente habla de Dios. Es lo que quiero decir, ¿no? Porque la idea de la razón es una idea. A ver, muéstrame la razón. Muéstrame la razón. Es igualito a cuando el ateo le dice al creyente, muéstrame dónde está Dios. No, pero aquí todavía, no, me está mostrando paredes, árboles, el cielo, no me está mostrando Dios. Es que la vida, tu vida, bueno, yo soy un ser humano, estoy vivo, sí, pero no me está mostrando Dios. Y así sucesivamente. Dios es una idea, la razón también es una idea. Si uno se pone a tematizar lo que está presupuesto en la idea de razón, uno llega a la conclusión de que las formas de argumentación y contraargumentación prácticamente son similares. Y es un poco digamos, al muro al cual llegaban los medievales, en el sentido de que para el creyente no hay argumentación posible que le demuestre que Dios no existe. Pero igualito al revés, para el no creyente no hay argumentación posible que le demuestre que Dios no existe. No hay, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? No solamente de qué tipo de modelo ideal yo parto, y que está presupuesto antes de cualquier forma de argumentación posible. Es el fundamento, en última instancia, a partir del cual un tipo de lógica o de racionalidad en última instancia puede tener sentido. Entonces, en la tradición de la cual está partiendo Hegel, ¿no? Porque ellos creen que si uno no está de acuerdo con ellos, ¿no? Y yo siempre les digo, no, yo creo en Dios, pero no creo en ustedes, es que es algo totalmente distinto, ¿no? Pero ellos creen que lo que ellos creen es lo que dice Dios, y así es Dios. Entonces, en los inquisidores hay esta relación, lo que ellos creen de Dios, creen que es Dios. Entonces, y los padres fundadores de la ciencia moderna, dicho Brey, Nicolás de Cusa, que ahora estoy revisando bien esas biografías, me he estado enterando de que Nicolás de Cusa, que es uno de los fundadores de la modernidad, que es el que produce la nueva antropología, gracias a la cual los europeos salen de su acomplejamiento antropológico, ¿cómo se llama? Aristotélico, cuando Aristóteles dice que los europeos son bárbaros, ¿no? Que en el norte, o sea, en el frío, el cerebro se les congela y por eso son bárbaros. Entonces hay que cambiar eso. ¿Y quién hace? Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa
el pensamiento de Nicolás de Cusa es gracias a este gran mecenas veneciano, a esta dinastía de grandes banqueros ricos del siglo XVI. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, es de los primeros mecenas del conocimiento moderno, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que el capitalismo en Venecia, ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de, ¿cómo se llama?, documentación para mostrar de que las formas de racionalidad propias del capitalismo moderno empiezan o sea, en Venecia. La primera institucionalización de la idea de empresa y de banco es en Venecia. Vino el Medici, ahí está, los Medici, ¿no? Entonces, los Medici son los primeros en producir una empresa transnacional, y es con la idea de banco, ¿no? Ahora estoy haciendo una serie de conexiones así muy interesantes, ¿no? Sugerentes, o sea, descubriendo cosas que antes se me habían pasado, o a uno se le pasa habitualmente, digamos, de largo, ¿no? Entonces, en este tipo de gente, y es por el tipo de cultura argumentativa, o sea, pensar al margen de Dios es imposible, no se puede, ¿no? O sea, todo está determinado por esa idea. Pero el problema es oponerse a las ortodoxias. Y las ortodoxias vienen de la Iglesia, en este caso, digamos, del papado, vienen de Roma, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y las ortodoxias han producido una interpretación de la Biblia ad hoc para justificar a las monarquías y al poder de Roma, ¿no? Y eso es aquello que impide el desarrollo del capitalismo. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es que tienen que oponerse primero a las ortodoxias. Pero como las ortodoxias no han entendido la diferencia entre lo que ellas piensan y lo que sea Dios, ahí empieza la confusión. Y entonces los críticos de esa ortodoxia tienen que devenir en, ¿cómo se llama?, en críticos, incluyendo, digamos, de la idea de Dios contenidas en las ortodoxias. ¿Sí se entiende? Digamos, la crítica tira, digamos, por, ¿cómo se llama?, por la ventana, el agua sucia, el niño y la tina. O sea, junto tiran, ¿no? Porque estoy mostrando así un poquito de modo acelerador del proceso. Entonces, es un poco lo que decía en la sesión anterior. Ven que el problema no es sencillo, ¿no? Hay que explicar todo este tipo de tejes y manejes para poder entender esto. En la idea de razón está contenida la idea de Dios en el sentido de omnisciente, ¿no? ¿Se acuerdan la idea de Kant, ¿no? El ser humano puede conocer las apariencias, ¿no? Pero las esencias, lo que está presupuesto es la idea que del sentido de lo que sea toda la vida ha sido formalizado por una tradición, en este caso cristiana, digamos, preparada por el cristianismo medieval, pero formalizada en última instancia por el protestantismo europeo y en este caso alemán, ¿no? Ahora estoy poniéndome a revisar en el seminario con Dussel. Voy a exponer un tema que se va a llamar de la secularización al secularismo. Dussel tiene un artículo del 69 al respecto. Es la primera vez que hace una pequeña historia de la ciencia, pues, y creo que la única vez. Entonces, ese texto yo lo leí hace muchos años y lo volví a encontrar, que lo había tenido en Bolivia, me lo traje ahora. Estoy revisando, que de nuevo esto con cuidado, todo eso. Él dice que ha revisado, que ha corregido y que lo va a publicar ahora, pero yo creo que hay muchas cosas que todavía se le puede cuestionar y o criticar, porque en el surgimiento de la ciencia moderna, ¿no?, está bien clara la idea cómo es que los padres fundadores de la ciencia moderna han preparado el terreno para que se dé esta posibilidad, la formalización de una idea de Dios en términos de razón. Los padres de la ciencia moderna son creyentes, pero bien creyentes, así en sentido bueno de la palabra.
Kepler y compañías, todo esto, ¿no? Ellos no están en contra de Dios, están en contra de la doctrina cristiana de ese entonces, en este caso el catolicismo, ¿no? Pero entonces, digamos, en las jerarquías hay una confusión al respecto, en el sentido de que, porque están en contra de la doctrina, o sea, la interpretación, entonces están en contra de Dios, ¿no? Es un poco lo que también dicen los, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová. A uno a cada rato le van tocando la puerta, pues, y al final uno se molesta, y ya no sabe cómo contraargumentar. Entonces los testigos, otra vez, ¿no? Porque ahí está el nombre, el apellido materno de la abuelita, del abuelito y del tatarabuelito, completo, con su linaje completo. No hay pierde. Y Marx dice, esto es un fetiche. ¿Por qué es un fetiche? Ahora, en la doctrina del concepto es donde está desarrollado de mejor modo la idea de razón. Estaba viendo un videíto, siempre me envían amigos, cuates, ¿no? Es la discusión entre un pastor creyente, así en un escenario, y una señora ya anciana, que es científica, ¿no? Entonces, los pastores tienen una lógica argumentativa de interpelación tan bien trabajada, ¿no? Sean, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, mormones, presbiterianos, luteranos, etcétera, etcétera, así, digamos, la lógica está muy bien trabajada, ¿no? Como para poder demostrarle al no creyente que está mal y que nada tiene sentido si es que no cree en Dios. Está muy bien trabajado todo eso. Entonces empieza a preguntarle, empieza a interpelarle así, ¿no? ¿Usted cree en Dios? ¿Por qué no cree en Dios? Así sucesivamente. Entonces llega al problema del orden, ¿no? Y le dice, entonces, ¿usted cómo cree que todo esto, bueno, quién ha creado el orden que está? No. Entonces, ahí hay un problemita, dice, ¿no? Entonces, si es que no hay el orden, no hay, ¿cómo se llama? Nada tendría sentido, y le empieza a refutar, poco a poco le empieza a refutar. Dice, porque quien cree en Dios, ¿no? Está denigrando a la razón, ¿no? Está denigrando al ser humano, porque el ser humano